Vamos a arrancar con la tercera clase de equilibrio ácido-base y hoy vamos a ver puntualmente el tema de soluciones reguladoras. Soluciones reguladoras, soluciones amortiguadoras, buffer, tampones, como quieran llamarlo. Todos los nombres son válidos, de acuerdo a la bibliografía donde lo busquen. Las soluciones reguladoras son una parte bastante importante del equilibrio ácido-base, no solo para los laboratorios, son importantes. La regulación del pH es muy importante en varios aspectos, en el organismo, en los seres vivos, la regulación y el mantenimiento del pH a un valor determinado o en un rango determinado de pH es muy importante, está regido por varios buffers. En los alimentos también es muy importante la regulación del pH de los mismos. Aunque, bueno, las soluciones, la regulación de los pHs se suele dar, bueno, están presentes en los alimentos también, las soluciones buffer y de varias maneras. No es tan fácil definirlas de una manera sencilla, pero sí es cierto que en todo lo que tiene que ver con la vida, la regulación del pH es importante porque pHs demasiado extremos no suelen ser compatibles con los sistemas biológicos. Y respecto de lo que es el laboratorio, bueno, muchas veces en las determinaciones analíticas es necesario que el pH se regule porque esa reacción va a transcurrir en ciertas condiciones, pero en otras no tan bien como en esas, y entonces es necesario conocer el manejo de todos estos sistemas redox y soluciones reguladoras. Y bueno, es lo que vamos a empezar a estudiar en la clase de hoy. Y la clase que viene vamos a redondearlo, vamos a completarlo un poco mejor. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Ustedes ya vieron soluciones buffer o reguladoras, ¿no? Sí, profe, algo vimos. ¿En qué materia? En general me parece que era. Química general. Bueno, Sí, pero fue después uno de de los últimos temas que se vieron y se vio muy poco. un poquitito, bueno, esperemos que lo podamos profundizar y terminar de entender acá entonces. Bien. ¿Qué son las soluciones reguladoras, amortiguadoras, tampón, buffer, como les decía hoy? Y bueno, son soluciones que cuando se diluyen o cuando se le adicionan pequeñas cantidades de ácidos o bases, no van a modificar considerablemente el valor de su pH. O también, bueno, la segunda definición es la misma que la primera, simplemente cambia un poco las palabras. Les dejé las dos para que tomen la que más les guste. Y lo que quiere decir es que se van a oponer al cambio en el pH si se añaden ácidos o bases o si se diluye la solución. Ahora bien, ¿cuándo una solución o qué soluciones se pueden comportar como soluciones amortiguadoras? Y hay dos tipos. Depende del pH al cual queramos regular. Las primeras son los ácidos o las bases fuertes moderadamente concentrados. Por ejemplo, el ácido clorhídrico 1 molar o el hidróxido de sodio 1 molar o más concentrados son soluciones reguladoras. ¿Por qué? Porque aceptan cantidades pequeñas de ácido de base modificando ligeramente su pH. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que modifican ligeramente su pH? Que si esa misma cantidad de ácido de base yo se la agregara al agua, el cambio en el pH sería mucho mayor del que es cuando se lo agregó a una solución reguladora. No es que el pH no se va a mover, el pH va a cambiar. La idea es que mientras se mantenga la capacidad reguladora, ese cambio va a ser poco significativo respecto de lo que sería si esa solución ácido-básica se le agregara al agua. ¿Está bien? Ahora, si hablamos de ácidos fuertes o bases fuertes ligeramente concentrados, estaremos diciendo que esas soluciones no nos van a servir para regular a cualquier pH. Nos van a servir, en el caso de los ácidos fuertes, para regular a pHs extremadamente ácidos, que es lo que van a tener en esas soluciones. Qué sé yo, por ejemplo, un ácido clorhídrico 1 molar va a tener pH 0. ¿Está bien? Un hidróxido de sodio 1 molar va a tener un pH bastante alcalino. Entonces va a servir para regular el pH a esos valores de pH. Pero si queremos trabajar, y que es lo más habitual,
en la escala de pH más o menos en el medio de los valores y no en los valores tan extremos como en el caso de requerirse ácidos o bases fuertes moderadamente concentrados, vamos a tener que usar otro tipo de buffer que estarían dados como una mezcla de un ácido débil y de su base conjugada, ¿sí? O si quieren, de acuerdo a la definición de Bronsted, ¿no? Como venimos usando desde el otro día, o si no podríamos hablar de una base débil y su ácido conjugado, aunque en realidad es medio un jueguito de palabras porque estaríamos hablando de lo mismo. Y esta mezcla tiene que encontrarse en condiciones semejantes, lo que quiere decir, estas condiciones semejantes quiere decir que un buen regulador sería aquel a donde la relación entre la concentración del ácido y la base conjugada sea muy próxima, es decir, donde la diferencia entre las dos especies no sea mayor de 10. ¿Sí? Es decir, predomina de 10 a 1 respecto del ácido sobre la base o de 1 a 10 respecto del ácido sobre la base. ¿Sí? Más allá de eso, también actúa como soluciones reguladoras, pero la capacidad reguladora es verdaderamente muy pobre. Y como les decía, estas mezclas de ácido débil y su base conjugada en concentraciones semejantes son las que vamos a usar como soluciones reguladoras para pHs intermedios. ¿Sí? pH 7, 6, 5, 4, 8, 9. ¿Sí? Por todos esos valores vamos a tratar de buscar el par conjugado más adecuado para regular el pH a ese valor en particular. Pasemos. Sigamos con los tipos de soluciones amortiguadoras y vamos a la primera que dijimos, porque en realidad no sé si ustedes tenían que un ácido o una base fuerte, tenían el concepto de que un ácido o una base fuerte moderadamente concentrado se podía comportar como una solución reguladora, ¿lo habían visto en algún lado? Yo me acordaba más del segundo, pero capaz este lo vimos un poco y no me acuerdo yo. En general no se menciona, pero es cierto que si nosotros no mencionamos estos ácidos o bases fuertes concentradas, solamente podríamos regular a los valores medios de pH y no tendríamos soluciones reguladoras para los extremos. Y son cálculos muy simples, la verdad, de hacer. Fíjense, vamos a tratar de ejemplificar con un buffer que en este caso sería 1 litro de solución de ácido nítrico 1 molar, y vamos a tratar de ver el efecto buffer de esa solución ácida concentrada cuando se le agregan 10 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar. Es decir, como ven, tengo un volumen grande de ácido nítrico y le agrego un pequeño volumen de base. Pero si yo le agrego 10 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar al agua, va a ser suficiente como para levantar el pH bastante, ¿no? Fíjense, 10 mililitros de hidróxido de sodio lo que va a hacer es, bueno, ahora lo vemos, vamos a por parte, no adelantemos nada. ¿Por qué ese litro de ácido nítrico se comportaría como un buffer? Escribimos los equilibrios. Ya que está, vamos a tratar siempre a los buffers a través del equilibrio sistemático, como venimos haciendo desde que arrancamos con la materia. Es un equilibrio sencillo. El ácido nítrico se disocia totalmente, el hidróxido de sodio que agrego también se disocia totalmente, agregamos el equilibrio del agua, aunque en este caso no es significativo porque el aporte del agua siempre va a ser muy chiquito, pues estamos hablando de soluciones muy concentradas. Después de los equilibrios pasamos a los balances, que también son muy fáciles. El balance de masa, y acá aprovecho para corregir las concentraciones, porque fíjense que nosotros lo que estamos provocando, al agregarle a 1 litro de solución 1 molar 10 mililitros de hidróxido de sodio, voy a provocar una dilución. En el caso del ácido nítrico, la dilución va a ser muy chiquitita, pero en el caso del hidróxido de sodio, que agrego 10 mililitros a 1 litro de ácido nítrico, la dilución va a ser mayor. Entonces, lo que sí vamos a incorporar acá es cómo corregimos las concentraciones en este tipo de buffer o en cualquier otro cuando realizamos la mezcla de las soluciones y por lo tanto la concentración pasa a ser diferente y inferior a la concentración inicial de la solución antes de mezclarlas. ¿Está bien? En este caso, el balance de masa, decimos que la concentración del ácido va a ser igual a la concentración de nitrato. Está bien, ¿no? Ácido nítrico, obviamente no ponemos, se disocia totalmente. Y la concentración de nitrato estaría dada, si usamos la vieja fórmula, volumen por concentración igual a volumen por concentración, la concentración del ácido estaría dada por
la concentración inicial, que es 1 molar, por el volumen inicial, que son 1000 mililitros, dividido el volumen final, que no es otra cosa que la suma, aunque saben que los volúmenes no son aditivos, pero para el cálculo nos va a servir, aunque sabemos, bueno, que no es más que la suma de los 1000 mililitros iniciales del ácido más los 10 mililitros que le agregué. Entonces, acá la concentración del ácido se redujo muy poco. Aguárdenme un momento. El otro balance de masa que correspondería hacer sería que la concentración de sodio es igual a la concentración de la base, ¿está bien? Y acá sí la corrección por dilución del hidróxido va a ser bastante más significativa, porque agregamos 1 mililitro de 10 mililitros de solución 1 molar y lo llevamos a 1010. Por lo tanto, fíjense que la concentración final de sodio sería de 0,0099 molar. ¿Sí? Acá se ve que es mucho más chiquita lo que queda finalmente de sodio. Y la otra ecuación que hacemos es el balance de cargas. No tiene ningún secreto. ¿Sí? El balance de cargas decimos que sodio más protones es igual a nitratos más oxidrilos y ya está listo. Ahora, ¿cómo seguimos? Para continuar, resuelvo reordenando. En primer lugar, del balance de carga despejo protones. ¿Está bien? ¿Qué me quedaría? Que protones es igual a nitrato más oxidrilos menos sodio. Después de eso, ¿qué podemos decir? Es que algo que ya habíamos dicho. Fíjense que los oxidrilos prácticamente van a ser despreciables respecto de los nitratos. ¿Sí? Entonces, acá podemos despreciar oxidrilos y nos quedamos con que nitratos es igual a la concentración del ácido y sodio es igual a la concentración de la base. Y reemplazamos justamente eso en el balance de carga. Protones me queda que es igual a concentración del ácido menos concentración de la base. Es fácil, es un ácido fuerte. Y entonces nos queda que protones al final sería la resta entre las dos concentraciones corregidas por dilución y terminaré dando 0,9802. Fíjense que bajó la concentración inicial del ácido, pero no demasiado. De 0,99 bajó a 0,98. Y el pH de esa solución sería 0,0087. Como ven, es un pH muy ácido. Si fuera 1 molar, si no hubiera tenido esta dilución que hicimos, sería directamente 0, pero acá corresponde hacer esta pequeña corrección. Entonces, lo que quisiéramos ver es cuál sería el pH de ese ácido nítrico si en realidad si hubiéramos hecho la dilución por el agregado de hidróxido de sodio, pero en vez de ponerle hidróxido de sodio ponemos agua, como para que la corrección sea, la comparación sea válida, ¿sí? Entonces, calculamos el pH antes del agregado de la base, que sería el menos logaritmo de 0,9901, que es la concentración de nitratos. ¿Está bien? Y ahí nos daría que el pH es ligeramente más bajo, 0,0043. Por lo tanto, lo que queremos saber ahora es cuánto varió el pH de ese ácido nítrico por el agregado de los 10 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar. Como ven, el delta pH del buffer, que se calcula como pH final menos pH inicial, es decir, el pH del buffer luego de agregado del hidróxido de sodio respecto del pH del buffer antes del agregado, pero considerando ahí la dilución realizada por el volumen ese de líquido, que de otra manera, si no, en la comparación no sería válida, y ahí nos queda que el delta de pH del buffer es de 0,0044. ¿Vieron? El cambio es muy chiquito. Ahora, ¿cómo sé si es un buen buffer? Y bueno, lo que dijimos hoy es, para saber si era un buen buffer, lo que íbamos a hacer era compararlo con cuánto hubiera cambiado el pH de 1 litro de agua si yo le agregaba ese hidróxido de sodio 1 molar. Y bueno, la cuestión es fácil. El pH sería el pOH, porque acá lo que tendremos que calcular es eso, porque tenemos que agregamos oxidrilos, es igual al menos logaritmo de lo que agregué de sodio, ¿sí? de oxidrilos, es decir, de 0,0099 molar. El pOH sería de 2, el pOH es de 2, el pH es de 12,
y por lo tanto el delta pH del agua sería de 12-7, considerando que el pH inicial del agua es neutra, aunque sabemos que no es así por la influencia de el dióxido de carbono disuelto, y el delta de pH en ese caso, si esos 10 mililitros de hidróxido de sodio se los agregábamos al agua, era de 5 unidades de pH. Fíjense, en presencia de ácido nítrico 1 molar, el delta de pH fue de 4,4 por 10 a la menos 3. Mientras que en agua hubiera sido de 5 unidades de pH. Y de ahí podemos demostrar por qué que esta solución de ácido concentrado se comporta como un buffer. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, igual los cálculos vieron que son todos muy fáciles. Se los escribí para que los tengan presentes. Pero no les estoy aportando nada nuevo más que un tratamiento sistemático. Andrés, Sí. ¿por qué cuando hiciste el delta de pH le restaste 7? Porque se supone ¿Por qué? que el agua inicialmente hubiera sido neutra, sin el agregado del hidróxido de sodio. Entonces la diferencia de claro. pH es del pH final menos el pH inicial. Claro, gracias. Bien, pasamos a los otros buffers que tenemos nosotros, ¿sí? Que serían los que vamos a, en realidad, con los ácidos fuertes no nos vamos a meter más, ni con las bases débiles. Ahora nos vamos a meter con las mezclas de ácidos débiles y su base conjugada, ¿sí? En concentraciones más o menos semejantes. Lo que vamos a ver es, primero, por qué se comportan como buffer, y después vamos a jugar un poco con los efectos de las relaciones de las concentraciones del ácido y la base. Vamos a jugar un poco con la dilución, vamos a ver cuándo es buffer y cuándo deja de ser buffer, ¿sí? Y todas esas cosas que vamos a tratar de demostrar mediante cálculos. En primer lugar, planteamos los equilibrios. Un ejemplo, bueno, ácido débil lo planteamos como AH, ¿está bien? Y le planteamos su respectiva K de equilibrio. Y la base conjugada la plantearíamos a través de una sal, en realidad, que se disociaría totalmente en agua para generar, en este caso es una sal sódica, para generar sodio más A menos, que vendría a ser la base conjugada. ¿Está bien? También planteamos el equilibrio del agua con la respectiva K-water. Y ahora vamos a plantear los balances, ¿sí? Estos balances también son muy fáciles, porque lo que podemos decir es que el balance de masas lo podemos plantear para el ácido, y en ese balance de masas para el ácido vamos a tener que el ácido no disociado, el ácido débil, más A menos, que sería la base conjugada, y la concentración del ácido estaría dada por, perdón, la concentración de esas especies estaría dada por la concentración del ácido que yo agregué, más la concentración de la base conjugada, ¿sí? Acá tienen que tener en cuenta que para estos balances de masas tienen que sumar las formas de donde provienen las especies que forman el ácido. ¿Está bien? Que pueden estar disociadas o pueden estar en forma de la base conjugada, pero las dos son la misma especie, las dos provienen de la misma especie y pueden intercambiar entre una y la otra, a través de un equilibrio de asociación o disociación. Algo que habría que acotar ahí, agregar ahí, es que CA más CB es igual a la concentración total del buffer. Y eso lo vamos a utilizar el lunes cuando veamos capacidad reguladora. Pero por ahora tenemos que saber que la concentración del ácido más la concentración de base es igual a la concentración total del buffer. Y otro balance de masas que podemos hacer es un balance de masas para el sodio, ¿sí? En el caso del sodio, podemos decir que sodio es igual a la concentración de la base. Bien, tenemos los balances de masa. Nos faltaría el balance de carga. Acá sí vamos a usar balance de cargas, no como los problemas de hidrólisis. Acá vamos a usar balance de carga porque las concentraciones de las especies en los buffers son bastante concentradas, ¿sí? Recuerden que para que un buffer regule bien, tiene que estar bastante concentrado, entonces es necesario que la suma de las especies sea bastante grande. No vamos a trabajar con valores muy chiquititos, porque si no, no sería un buen buffer. Entonces, balance de carga no tiene ningún secreto. Suma de especies positivas, que serían los protones y el sodio,
y por el otro lado la suma de las especies con carga negativa, que serían los oxidrilos y la base conjugada o A-. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora, vamos a tratar con esto que tenemos acá, de reordenar nuestros datos. ¿Sí? En primer lugar, lo que voy a tratar de hacer es despejar del balance de cargas la concentración de A-. ¿Está bien? Es muy fácil. A- va a estar dada por la concentración total de sodio, la concentración de sodio, que no es igual que otra cosa que la concentración de la base, más la concentración de protones, menos la concentración de oxidrilos. ¿Está bien? Acá lo tienen escrito. A- es igual a la concentración de sodio menos la concentración de más la concentración de protones menos la concentración de oxidrilos. Y acá reemplazamos en concentración de sodio por concentración de la base. Y acá tenemos la expresión para A-. Y lo que podríamos hacer ahora es, a partir del balance de masa primero que escribimos, despejar la concentración molar de ácido. En ese caso, la concentración molar de ácido sería igual a la concentración del ácido más la concentración de la base menos A-. Y a menos ya le dimos un valor, que es el que pueden ver escrito ahí. Entonces, fíjense, quedaría que lo escribimos de esa forma, pero si reemplazo a menos por el valor que le dimos antes, nos quedaría que la concentración molar del ácido sería concentración del ácido más concentración de la base, todo eso menos concentración de la base, así que ya podemos ver que concentración de la base suma y resta, así que se va a anular, y le cambio los signos a los términos de adentro del paréntesis, así que eso quedaría menos la concentración de protones más la concentración de oxidrilos. Y es lo que podemos ver en la que sigue acá. ¿Está bien? Si reemplazo la concentración del ácido y la concentración de la base conjugada en la constante de acidez, podemos ver que nos quedaría, y despejo protones, porque en realidad con esto vamos a ir a una ecuación que ustedes ya conocen, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si pongo todo en función de protones, me queda como lo podemos ver acá, que la concentración de protones es igual a la constante de acidez por la concentración del ácido menos los protones más los oxidrilos sobre la concentración de la base más los protones menos los oxidrilos. Fíjense que justamente al ácido los protones se le restan y los oxidrilos se le suman, mientras que a la base la cuestión es al revés. Aplico menos logaritmo, ¿sí?, para calcular pH directamente, y me quedaría menos logaritmo de la concentración de protones, o pH, es igual al pKa menos logaritmo de la concentración del ácido sobre la base. Pero si queremos pasarlo a una expresión más sencilla, donde quede todo en función del más logaritmo, lo que podríamos hacer es invertir ese cociente y pasar todo lo que viene del ácido al denominador y lo que viene de la base al numerador. Entonces eso quedaría finalmente como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, a donde queda que pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base más la concentración de protones menos los oxidrilos dividido la concentración del ácido menos la concentración de protones más oxidrilos. Pero esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch que ustedes conocen. Los protones y los oxidrilos puede ser que no iban. Los protones y los oxidrilos no iban. ¿Está? Pero, a ver, en realidad sí van, porque como lo acabamos de demostrar, los protones y los oxidrilos no es que yo me equivoqué y los agregué erróneamente. Protones y oxidrilos están correctos en esa expresión, pero lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de buffers lo suficientemente concentrados y a pH que no son demasiado extremos, lo que podemos hacer es aplicar el criterio de consideración de las especies más abundantes y eliminar de las sumas o de las restas a las especies que tienen poca preponderancia o poca concentración respecto de una que es la principal, y de esa manera simplificamos la expresión. Cosa que en los buffers pasa por lo general.
porque si un buffer es un buen buffer, tiene que estar muy concentrado, y en este tipo de buffer en particular, los pHs no van a ser muy extremos, porque para regular a pH muy extremo vamos a un ácido o a una base concentrada. Acá vamos a ir a un pH más o menos intermedio. En esas condiciones es válido despreciar el aporte de los protones y los oxidrilos porque son muy chiquititos respecto de la concentración de las especies que forman el buffer. Y de esa manera podemos ir a la expresión simplificada de Henderson-Hasselbalch, que esa es la que ustedes están acostumbrados a utilizar. Y ahí sí, nos queda que pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Ahora sí llegamos a la ecuación que ustedes conocen. Sí, Otra forma para llegar directamente a la ecuación que ustedes conocen hubiera sido la de simplificar directamente en el balance de cargas la concentración de protones y oxidrilos. En un buffer siempre es válido despreciar en el balance de cargas protones y oxidrilos y van a llegar a la ecuación simplificada directamente de Henderson-Hasselbalch. Es lo mismo, simplificarlo acá o simplificarlo antes es correcto, pero entiendan que la ecuación debería incluir esas especies porque eh, vienen con el resto de las consideraciones que hacemos en la deducción. Bien, acá tenemos la ecuación de Henderson y las condiciones para aplicarla. Sepan que eso se lo tienen que acordar. Concentraciones de ácido y de base tienen que ser elevadas y los pHs no tienen que ser demasiado extremos. Concentraciones de ácido y base son elevadas, pero ¿en qué momento? Eso nos va a demostrar que la concentración grande, como algunas diluciones, van a poder hacerse en los buffers sin cambiar el pH del buffer. Supónganse que si yo diluyo un buffer 1 en 10, mientras la concentración de ácido y de base se diluya de la misma forma y no se modifique la relación de concentraciones entre la base y el ácido, entonces el pH se va a mantener constante. El pH del buffer va a cambiar cuando cambie la relación entre las concentraciones del ácido y la base conjugada. Si esas relaciones se mantienen, entonces el pH se va a mantener constante. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos algo como lo que hicimos con el ácido nítrico? Agregamos 10 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar. Entonces, al agregar 10 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar, eso se va a ver reflejado en la ecuación de Henderson-Hasselbalch porque los oxidrilos van a contribuir a la concentración de la base, es decir, van a incrementar lo que se denomina reserva alcalina, ¿sí? Y van a reducir la concentración del ácido, porque esos oxidrilos van a neutralizar protones y por lo tanto la concentración del ácido se va a reducir. Entonces van a ir a reducir lo que sería la reserva ácida. Ahí se modifica el pH del buffer, porque agregué un ácido o una base fuerte. Ahora, si simplemente diluyo, el pH del buffer no se debería diluir, salvo que, perdón, el pH del buffer no se debería modificar, salvo que esa dilución sea tan grande de manera que la concentración del ácido y de la base sean muy chiquititas y ya no puedan despreciarse los protones o los oxidrilos del medio. En ese caso sí se modifica el pH, pero si las concentraciones se reducen por dilución y los oxidrilos y los protones siguen siendo despreciables respecto de las otras especies, el pH va a seguir constante. Pero bueno, si la dilución es muy grande, ya ahí tendríamos que pensar si el problema es que se modificó el pH porque los oxidrilos y los protones son importantes, o si el problema es que nuestro buffer ya no es más un buffer, ¿sí? Porque ya no está regulando, ya no cumple con su función. Pero bueno, todo eso lo vamos a demostrar numéricamente. Entonces, ahora vamos a trabajar un poquito en el pizarrón, así
para ustedes es más similar que cuando resuelven los problemas y no encuentran todo servido como en las diapositivas anteriores. Pero lo que vamos a hacer primero es preparar una solución amortiguadora mezclando 500 mililitros de ácido acético 1 molar con 500 mililitros de acetato de sodio 1 molar. Y le vamos a calcular el pH. ¿Está bien? En segundo lugar, vamos a ver cómo se modifica el pH de esa solución amortiguadora si le agregamos 10 mililitros de clorhídrico 1 molar. Si quieren, en realidad le podemos agregar 10 mililitros de hidróxido, así después lo comparamos con el buffer, con el ácido nítrico como buffer. Calcular de nuevo el delta pH y compararlo con el delta pH que hubiera sufrido el agua por el agregado de esa misma solución. Y por último vamos a determinar el pH de un buffer, del buffer que preparamos, si le hacemos diluciones 1 en 10 y 1 en 1000. Y vamos a calcular el delta pH. Entonces, vamos a evaluar, preparar un buffer, después lo vamos a desafiar a ver cómo cambia el pH, cuál es su capacidad buffer por el agregado de un ácido de una base fuerte, y finalmente vamos a ver cuál es el efecto de la dilución sobre los buffers. ¿Entendieron lo que vamos a hacer? Sí, sí. Quiero verme. Bien. Avísenme si hay mucha claridad o algo como para que tú tenga que cerrar alguna cortina o algo de eso. Lo primero que dijimos que vamos a hacer es preparar el buffer. Para preparar ese buffer dijimos que mezclábamos 500 mililitros de ácido acético, ¿sí? 1 molar, más 500 mililitros de acetato de sodio, también 1 molar. ¿Está bien? Estoy medio en el límite, no sé si se ve bien. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Primero, planteamos los balances. Ponemos balance de masa. Nosotros decimos, el primero, el más fácil, concentración molar de sodio. ¿Cuál es la concentración molar de sodio en este buffer? ¿1 molar? ¿Es 1 molar? No, porque sería 1 molar por 500 mililitros dividido 1000 mililitros, que sería la suma de los volúmenes del ácido y la base. ¿Está bien? Entonces, nunca se olviden de corregir esto. ¿Sí? Entonces, bueno, es muy simple, la dilución es al medio, así que sería 0,50 molar. ¿Está bien? Otra Andrés, cosa, perdón, ¿por qué hay que cambiar? ¿Por qué no es 1 molar la concentración de la sodio? concentración inicial del buffer, porque el buffer, ¿cómo lo preparé? Mezclando volúmenes iguales de 2 soluciones. Una solución Ah, y tengo que tener en cuenta el la del volumen ácido total. y la otra es la de la base. Entonces tengo que considerar la dilución que ocurre. Ojo, porque acá se mezclaron volúmenes iguales, entonces fáciles, pero a veces mezclo, qué sé yo, 50 mililitros de uno y 800 de otro. Entonces hay uno que tiene una dilución mucho más significativa que la otra. Por eso siempre es muy importante tener en cuenta la dilución. En el caso de el ácido, decimos que la concentración del ácido más la concentración de la base conjugada, eso va a ser igual a ¿qué? Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Sería 1 molar por 500 mililitros sobre 1000, que sería la suma de los dos, pero eso estaría contemplando solo esta parte, esta especie, pero en realidad, para considerar el total, tengo que considerar tanto la concentración del ácido como la concentración de la base, más 1 molar por 500 mililitros
sobre 1000. ¿Sí? Entonces, la concentración total del buffer, que era lo que yo les decía hoy, sí va a ser 1 molar. ¿Sí? Acá no tuve dilución porque sumo las especies que vienen de los dos componentes. ¿Estamos? Y nos faltaría el balance de cargas. En el balance de cargas, nosotros decimos que suma de cargas negativas, acetatos más oxidrilos, eso es igual a protones más sodio, ¿no? Vamos a trabajar, como sabemos que las concentraciones son elevadas, vamos a darnos cuenta que por más que el buffer va a ser ácido, porque trabajamos con ácido acético y el pH del buffer va a ser ácido, lo que sabemos acá es que comparado con la concentración de sodio y de acetatos, tanto protones como oxidrilos van a ser despreciables. ¿Sí? Y entonces el balance de cargas se va a simplificar y me va a decir que la concentración de A- es igual, o que la concentración de acetato es igual a sodio. Fíjense, esto como, vieron que yo siempre les digo que hay que leerlo químicamente a los balances. Y la lectura química de este balance es muy simple, que voy a tener en este buffer tanto acetato como sodio agregué a la solución. Es decir, todo lo que puse inicialmente de acetato va a quedar como acetato. ¿Sí? Y esto va a ser igual, acetato va a ser igual a sodio, y como dijimos, va a ser igual a 0,50 molar. ¿Mm? Por otro lado, podemos ir a despejar del balance de masas del acético y decir que acético, que era igual a 1 molar, el otro marcador anda mejor, 1 molar menos ¿qué cosa? Menos acetatos, ¿está bien? Y acetatos sabemos que es 0,50 molar. Es decir, acético va a valer 0,50 molar. Acá me da todo igual. Por ahí ustedes me dicen, ¿para qué corregiste todo si te va a dar todo lo mismo? Sí, ahora da todo lo mismo. Pero tenemos que buscar una resolución generalizada para cualquier grupo de datos, ¿sí? Y por lo general las concentraciones o los volúmenes mezclados no son iguales. ¿Sí? Una vez que tengo acético y acetato, reemplazo en la K de acidez y digo que protones es igual a la K de acidez por, ¿qué me quedaría en el numerador? ¿Están? La concentración de acético. La concentración de acético, que sería 0,50, dividido la concentración de ameno, que también es 0,50. ¿Sí? Entonces, la cuestión que acá no descubrimos la pólvora, ni mucho menos, pero lo que nos acabamos de dar cuenta es que 0,50 sobre 0,50 es 1 y los protones son iguales a la constante de acidez del buffer. ¿Sí? Por lo tanto, si el pH sería igual al pK, ¿sí? Y el pH va a ser igual a 4,75. ¿Está bien? Este es el buffer más fácil que se les puede llegar a presentar. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Lo que a mí no me quedó claro es por qué la concentración de acetatos va a ser igual a la concentración de sodios, si en realidad yo estoy formando también acetatos con la disociación del ácido acético. Bien. Eso es algo que también podemos demostrar. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Es verdad lo que vos decís, y está buena la pregunta. Si yo hubiera escrito los equilibrios acá como los tenía en la diapositiva, la disociación del acético es débil. Entonces voy a tener que el acético espontáneamente va a generar acetatos. ¿Está bien?
Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Yo para preparar un buffer puse ácido acético y también le puse acetatos. Si viéramos el valor de la constante de acidez, que es 1,75 o 1,78, no me acuerdo, por 10 a la menos 5, vemos que si bien esa constante de acidez es bastante favorable, no es muy favorable que digamos, pero ¿cuánto sería la constante de asociación o la constante opuesta de ese proceso? Digamos, lo que quiero llegar es, si yo tengo ácido acético en agua, ¿qué es más favorable, la disociación o la reasociación? ¿Mm? La reasociación. Me parece que no, porque fíjate que la constante de disociación es 10 a la menos 5. ¿Sí? Acuérdense que K-Water era igual a K de acidez por K de basicidad. Entonces, la de reasociación, que sería la otra, tendría un valor de 10, si la K de basicidad tendría un valor de 10 a la menos 9, más o menos. ¿Está Sí. bien? Es más débil Sí. todavía. Entonces, son dos procesos que están muy poco favorecidos. La concentración de acetato que se forme espontáneamente va a ser muy poca. Pero bueno, convengamos que pongo acético en agua, parte se va a disociar dando acetatos y parte va a quedar como tal. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y le agrego acetato como tal? ¿Sí? Entonces, estoy perturbando el equilibrio y estoy agregando uno de los productos de la reacción. Por lo tanto, de la reacción de acidez, ¿no? Por lo tanto, si agrego acetatos en el agua, ¿qué va a pasar con ese equilibrio que hasta el momento estaba desplazado hacia el lado de la disociación? Porque era más favorable que la basicidad o la hidrólisis. Se desplaza hacia la asociación. Se Estoy desplaza agregando hacia la productos. reasociación. Es decir, la formación de acetatos va a estar desfavorecida por el agregado del producto de la reacción. Sí. ¿Está bien? Entonces, si ya había poquitos acetatos que se daban por liberación espontánea, al agregar más acetatos, que es uno de los productos de la reacción, perturbo el equilibrio y la cantidad de acetatos que se forma va a ser menor. ¿Mm? Igualmente lo podemos demostrar numéricamente, así los convenzo del todo. Supónganse que nosotros tenemos una solución de ácido acético, esta solución de ácido acético. Bueno, sería ácido acético 0,5 molar, vamos a poner como para considerar la dilución y hacer una comparación que sea válida. Yo tengo acético 0,5 molar. Vamos a calcular, supongamos que protones se puede calcular como raíz de K de acidez por la concentración del ácido, para hacer un cálculo rápido. Tal vez caigamos en un error de que no sea la diferencia lo suficientemente grande como para que sea despreciable la fracción disociada frente a la no disociada. Pero no importa, ese error va a ser muy chiquito. ¿Está bien? Entonces, calculo protones. ¿Cuánto da protones acá? ¿Me podrían hacer la cuenta? Sería 1,78 por 10 a la menos 5 por 0,5, todo eso raíz cuadrada. $2,98 por 10 a la menos 3. Fíjense, esto da 2,98 por 10 a la menos 3. Y si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos el balance de cargas para un ácido débil, poníamos que A- era igual a protones. ¿Se acuerdan? Si despreciábamos oxidrilo. ¿Estamos? Entonces, protones y acetatos son iguales. ¿Sí? Esto vale 2,98 por 10 a la menos 3 para el ácido, sin el agregado de acetatos. ¿Está bien? Ahora, ya 2,98 por 10 a la menos 3 es mucho más chiquito que 0,5. Por ahí no llega a ser 100 veces más chiquito. Pero, si yo calculo, bueno, igualmente lo tenemos calculado, porque fíjate, acá protones, ¿qué nos da? Protones dijimos que era igual a Ka, es decir, 1,78 por 10 a la menos 5, o 75, no me acuerdo bien esto. Entonces, 1,78 por 10 a la menos 5 es mucho más chiquito que 0,5, ¿sí? Y justamente, fíjate,
es válido y es fácil de darse cuenta por qué eran despreciables estos dos. Si protones vale 10 a la menos 5, oxidrilos va a valer 10 a la menos 9. ¿Está bien? Entonces, si protones es despreciable, oxidrilos más todavía. ¿Y cómo me doy cuenta? Y con los valores que calculé. Yo calculé protones, entonces sé que protones es 10 a la menos 5, este es 10 a la menos 1, entonces hay 4 órdenes de diferencia, es mucho más que 100. ¿Está bien? Y con esta última cuenta demostramos que al agregar uno de los productos de la reacción, como son los acetatos, la concentración de protones o la concentración de acetatos que se liberan es mucho más chiquita todavía. ¿Mm? No sé si fui claro, por ahí medio me enredé yo haciendo la resolución de las cosas. ¿Mm? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Buenísimo. Profe, Sí, ¿puedo hacer una duda que me quedó? dale. La parte de que hidrógeno es igual a Ka por 0,5 molar sobre 0,5 molar, ¿de qué balance sale? No, es de la constante de acidez. Lo que pasa es que por ahí la quise resumir para no ocupar tanto espacio y ya la saqué, ¿cómo es? Despejado como protones, pero esto sería K de acidez es igual a protones por acetatos sobre acético. ¿Está bien? Entonces despejo protones y traigo la K de acidez en su lugar. Entonces me queda que protones es igual a K de acidez por 0,5, que era lo que habíamos calculado acá, que era lo que valía acetatos, sobre 0,5, que era lo que habíamos calculado acá, que valía ácido acético. ¿Sí? Eso como 0,5 sobre 0,5 vale 1, entonces lo podemos simplificar y quedar que protones y K de acidez son iguales. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, eso no pasa siempre, ¿eh? Eso pasó ahora, porque estas concentraciones son iguales. ¿Mm? La segunda parte que les dije que íbamos a hacer era, si no me equivoco, agregar los 10 mililitros de hidróxido de sodio a este buffer. ¿No? Entonces, a ver cómo hago para borrar y que me quede algo. Acuérdense el valor del pH. ¿Mm? Y ahora, ¿qué pasa si agrego el hidróxido de sodio? A ver si borro un Profe, poco. ¿puede ser que era cloruro de hidrógeno? Sí. Era clorhídrico. Yo lo que había pensado era poner hidróxido de sodio porque viste que en el del ácido nítrico le agregamos hidróxido, como para que la comparación sea la misma, pero es igual. Si quieren podemos agregar ácido clorhídrico. Fíjense, la cuestión es fácil. Tenemos el buffer armado. ¿Mm? A ese buffer le vamos a agregar más 10 mililitros de hidróxido de sodio, 1 molar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le termino agregando si quiero hacer esta misma corrección que hicimos acá por concentraciones? Y bueno, serían 10 sodio, vamos a poner, lo que pasa es que si le pongo sodio, miren, le explico esto. Vamos a poner clorhídrico. Y le explico por qué. Porque yo el sodio ya lo metí como acetato de sodio. Si pongo el sodio acá, por ahí los confundo a ustedes, ¿sí? Y van a pensar que, no sé, que como el sodio viene de 2 lugares. Entonces vamos a ponerle ácido clorhídrico, que de esa manera le pongo protones y cloruros. Los cloruros hasta ahora no están participando. Se puede hacer el que yo les decía, y es muy fácil de hacer, pero no lo quiero confundir en este punto de la clase. Después, si quieren, más adelante lo hacemos. ¿Mm? Entonces, acá lo que vamos a hacer es un balance de masa para cloruro y decir que cloruro sería 1 molar por 10 mililitros, que es lo que puse, dividido 1010, que sería el volumen total del buffer. ¿Está bien? ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Me quieren decir el valor? 9,9 por 10 a la menos 3. 9 por 10 a la menos 3. ¿Tiene algún otro decimal después del 9? 2 ceros y de nuevo 9.
2 nueves, 2 ceros, Yo 2 pongo nueve. un 0 y un 1, estaría bien, ¿no? Como redondeando el último número. Sí. Bien. Entonces, esto sería lo que agrego de ácido. Ahora, fíjense. Yo tengo acético, que me va a dar acetatos más protones. ¿Sí? Si yo agrego protones al ácido, al buffer, ¿qué va a pasar? Esos protones se van a sumar a estos de acá. Es una perturbación en el equilibrio, ¿no? Entonces, si perturbo el equilibrio, ¿qué va a ocurrir si agrego más protones de los que había? Tiende a los reactivos la reacción. Tiende para sería la izquierda, ¿no? Está bien, hacia los reactivos. Lo que quiere decir en ese caso es que estos protones van a enriquecer o van a hacer que el equilibrio se desplace a la derecha, van a aumentar la concentración de ácido acético y van a reducir la concentración de acetatos libres. Es decir, van a incrementar la reserva ácida y van a disminuir la reserva alcalina. ¿Está bien? ¿Y cómo lo podemos escribir a eso? Y lo escribimos directamente en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, si quieren. Entonces decimos que pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de acetatos, y la concentración de acetatos era 0,05. No, 0,5, no era 0,05. Era 0,50 molar. Y a esos, como la parte la superior de la ecuación de Henderson es donde va la concentración de la base, le vamos a restar lo que le agregamos del ácido, 9,901 por 10 a la menos 3. Todo eso dividido la concentración del ácido, que sería 0,500 más lo que agregamos de ácido, 9,9 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto daría el pH de este ácido? O mejor dicho, primero, ¿cuánto da este cociente? $0,9611. Es menor que 1, entonces está bien, porque lo que incrementé fue la reserva ácida. Bien, 0,9611. ¿Y el pH final cuánto quedaría? Cuatro 5,71. 4, ¿no? Sí, a mí me dio Ah, 4. no le hice el logaritmo. Me parece Ajá. que pifié. No, porque antes era 4,75, ahora el pH bajó. Y bajó a 4,71. ¿Está bien? Creo que, no sé cuánto da, ¿eh? Díganme ustedes porque no tengo idea. Sí, con Pero bueno, 73. 73. Fíjense que si 73 nosotros... me dio. 4,73. 73. Perfecto. Ujú. Si nosotros hacemos el delta pH, que siempre se escribe como pH final, bueno, ahí no llegan a ver ustedes, ¿no? Si escribo ahí abajo, Claro, eso te iba a decir, no se ve. esperen que borro, total, esto ya se puede borrar. Si hacemos el delta pH, que sería pH final menos pH inicial, sería 4,73 menos 4,75. Es decir, el delta pH es de menos 0,02 unidades de pH. Es muy chiquitito, ¿ven? Ahora, calculemos rápido. Si yo le hubiera agregado este ácido, estos 10 mililitros de ácido, ¿sí? A 1 litro de agua, ¿sí? ¿Cuál hubiera sido el pH del agua? El menos logaritmo de la concentración de protones sería igual a menos logaritmo de 10 dividido 1010
de 9,9 por 10 a la menos 3. Perdón, eso es protones, no es igual. ¿Y esto cuánto da el pH del menos logaritmo de 9,9 por 10 a la menos 3? A mí me dio 2. Está bien, el pH es 2. Entonces, si el pH es 2, el delta pH del agua, a la que le agregué estos 10 mililitros de ácido, sería 2 menos 7, es decir, 5. Fíjense, si le agrego ese ácido al agua, el agua va a bajar en 5 unidades de pH. Pero si se lo agrego un buffer como el que acabamos de preparar, la disminución en el pH fue de menos 0,02 unidades de pH. Por lo tanto, ahí podemos demostrar el efecto buffer de esta solución. ¿Mm? Andrés, perdón, me perdí. ¿Por qué el valor 9,9 por 10 a la menos 3? Para que lo encuentre. 9,9 por 10 a la menos 3 salió de este cálculo. La concentración de ácido cuando se le agregaba a 1 litro de solución. ¿Sí? Sería 1 molar por 10 sobre 1010. ¿Sí? Ah, genial. Ahora, si en vez de agregárselo a 1 litro de solución buffer, se lo agrego a 1 litro de agua, es lo que le va a dar el pH, porque es un ácido fuerte. ¿Está bien? Claro, Entonces de acá saco el pH final del agua. ¿Está? muchas gracias. ¿Y cuánto tiene que ser la diferencia, más o menos, entre el delta de pH del agua y el delta del pH de la solución para que se considere buffer? No, en realidad no hay un límite establecido. Lo que nosotros estamos diciendo es que cuanto más chiquito sea el delta de pH, una vez que le agrego el ácido a la base, mejor buffer va a ser. ¿Sí? Puede ser que ya con que el delta de pH sea más chiquito que el del agua, entonces está demostrando un efecto buffer. Ahora, si esto hubiera sido que fíjate que la diferencia es demasiado grande, porque acá tengo 0,02 y acá tengo 5 unidades de pH. ¿Sí? Si la diferencia hubiera sido de 0,2, también hubiera sido un buen buffer. ¿Mm? Pero bueno, no existe un límite definido. Simplemente lo que estamos tratando de demostrar es la diferencia en las dos soluciones. Por lo tanto, si necesito mantener el pH constante, obvio que voy a trabajar con un buffer y no con una solución acuosa común, ¿sí? No tamponada. Profe, y a nosotros nos podían preguntar, por ejemplo, ¿cuál es mejor buffer entre dos, por ejemplo? Sí, es una pregunta muy frecuente, Ah, bueno. pero todavía recién estamos en pañales, estamos aprendiendo qué es un buffer. Todavía no lo sabemos comparar bien, pero por ahí al final de la clase avanzamos mucho al respecto. Hagamos lo que nos decía la parte 3. Ya comparamos esto del delta pH. Ahora vamos a ver qué pasa cuando diluimos el buffer. ¿Está bien? Y vamos a hacerle 2 diluciones al buffer. Primero vamos a hacer una dilución chiquita, una dilución 1 en 10, y después le vamos a hacer una dilución más grande que sería 1 en 1000. ¿Está bien? A ver, ¿con qué me puedo quedar de acá? Lo borro, y esto después lo voy a volver a escribir. Pero, primero, hago una dilución 1 en 10 del buffer, ¿sí? Entonces, en lugar de que el ácido clorhídrico sea 1 molar, sería 0,1 molar. Y en lugar de que el acetato de sodio sea 1 molar, también sería 0,1 molar. ¿Está bien? Corrijo las concentraciones. Si esto es 0,1 molar, entonces la concentración no sería 0,5, sino que sería 0,05 molar. ¿Está bien? En el caso de
la suma de acético y acetato. Lo que yo tengo es, lo que puse de ácido, esto que puse de acá, tengo que hacerle la misma corrección. Sería 0,1 molar, y acá también tengo que hacer la misma corrección, 0,1 molar. Por lo tanto, la concentración total del buffer no va a ser 1, sino que va a ser 0,1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Y ahora volvamos a esto de acá. Andrés, ¿en la primera cuenta cambiaste la concentración o...? Yo ahí me Acá, perdí. sí, mira, en esta 0,1 Sí. molar por 500 sobre 1000 y me quedó 0,05 me parece, ¿no? Ah, Está bien. Sí, listo. y acá me quedó 0,1 que sería la suma de los dos. Bien, de nuevo, vamos al balance de cargas. Supongamos que A- es igual a sodio y que sodio era igual a 0,050. Sigo considerando despreciable protones y oxidrilos. ¿Está bien? Después vamos a el balance de masas y digamos que acético es igual a 0,1 menos A menos. ¿Está bien? Que es lo que tengo acá. Y A menos vale 0,050. Es decir, 0,050. Lo que quiere decir es que acético y A menos siguen teniendo la misma concentración, por lo tanto, si voy a protones, sigo diciendo que eso sería K de acidez por acético sobre acetatos, y esto va a poder cancelarse porque son iguales, y me sigue quedando que el pH es igual al pKa. Lo que quiere decir que el pH no cambió. Que al diluir 10 veces el buffer, el pH del buffer siguió siendo el mismo. ¿Está bien? Ahora, ¿es cierto lo que yo digo Andrés, acá? ¿Siguen siendo despreciables los protones y los oxidrilos? Y veamos, ¿cómo sabía yo si los protones eran despreciables frente a la especie que puede llegar a ser, bueno, cualquiera de estas dos que tienen la misma concentración? Dijimos que protones, si el pH no cambió, es 1,78 por 10 a la menos 5, y nosotros decimos que A menos, que es igual a acetato, si es igual a 0,10, entonces, fíjense, ¿cuántos órdenes de diferencia hay entre 0,10 y protones? ¿Sí? Entre A menos y protones. ¿Hay una diferencia de 100 o mayor? ¿Sí? Y por lo tanto podemos decir que la concentración de protones es despreciable con respecto a la concentración de las especies que forman parte del buffer. ¿Mm? Acá lo que simplemente estamos haciendo es demostrar que con la dilución de un buffer el pH no cambia, porque la relación entre las concentraciones de las especies que lo forman se sigue manteniendo igual que antes de la dilución. ¿Está bien? Hasta ahora le hicimos una dilución 1 en 100, pero ¿qué pasa si la dilución que hacemos ahora... a ver, esperen. Era interesante mantener esto. Les adelanto y después lo hacemos. Hasta ahora le hicimos una dilución 1 en 100. Lo que después quiero hacer es una dilución 1 en 1000. Con una dilución 1 en 1000 vamos a ver que esto no se puede hacer, despreciar protones y oxidrilos. Pero antes que eso, vamos a determinar otra cosa, y es cuánto cambia el pH por el agregado de lo mismo que le agregamos hoy, 10 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. ¿Está bien? En este buffer, diluido 1 en 10. Ya vimos que el pH no cambió, pero lo que les adelanto que va a cambiar es la capacidad reguladora, porque si la concentración de las especies que forman el buffer va a tener menos capacidad de respuesta ante un cambio como para mantener inalterada el pH. Entonces, fíjense,
Si le agregábamos 10 mililitros de ácido acético y lo llevábamos a 1000, como siempre, entonces lo que decíamos era que la concentración de ácido, es decir, cloruro, era igual a, era 9,9 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el mismo cálculo que antes? Metemos eso acá, en la ecuación de Henderson, ¿sí? Seamos más prolijos, vamos a usar la ecuación de Henderson. Entonces dice que pH es igual al pKa más el logaritmo de la reserva ácida, perdón, la reserva básica, la reserva alcalina, que vale lo mismo que hoy. La reserva alcalina va a disminuir, y eso sería 0,050 molar menos lo que le agregué, 9,9 por 10 a la menos 3 molar, dividido la reserva ácida, que sería 0,050 molar, más lo que agregamos de ácido, 9,9 por 10 a la menos 3 molar. ¿Cuánto da ahora el pH final de ese buffer? ¿Puede ser 4,57? Puede ser, no lo sé, pero es un valor lógico. ¿Alguien más hizo la cuenta y le dio eso? Sí, a mí me dio 4,50. ¿Y cuánto me dijiste? 57, profe. Bueno, ¿alguien más hizo la cuenta? Sí, 4,50. Sí, me dio lo mismo. Bien. Fíjense, ¿cuánto nos había dado con el buffer que habíamos hecho al principio, el pH final, al agregar el ácido? 4,73. Fíjense, si las concentraciones de acético y acetato eran 10 veces arriba, ¿sí?, que eran las concentraciones inicial, el pH final era 4,73, es decir, el delta de pH era 0,02, menos 0,02. En este caso, como está 10 veces más diluido, el pH final por el agregado de la misma cantidad de ácido fue mucho más bajo. Sigue siendo un buen buffer, pero más allá de eso, el pH bajó de 4,75 a 4,57. Es decir, el delta de pH es igual a 4,57 menos 4,75. ¿Esto cuánto da? Da menos 0,18. ¿Sí? El delta de pH es mucho más grande. ¿Está? Entonces, bueno, sigo escribiendo abajo que no se ve, pero ¿escucharon todo lo que dije? El delta de pH, si la dilución es mayor, va a ser más grande, porque la capacidad buffer es menor. ¿Sí? Y por eso hay un cambio mayor en el pH final. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, a ver, repasemos. Díganme ustedes, si yo diluyo un buffer, ¿m? ¿Qué pasa con el pH inicial del buffer? Antes de que le agregue nada de ácido, nada de base. ¿Cambia o no cambia? ¿Cómo? No, no cambia. No cambia. Pero el delta de pH, tras el agregado de una misma cantidad de ácido fuerte o de base fuerte, ¿para cuál de los dos va a ser más grande? Para el diluido, no tengo Para el más anotado. diluido. ¿Está bien? Para el de menor de concentración, como dijo Diana, o para el más diluido, que es lo mismo. ¿Está bien? Buenísimo, veo que se entendió, quedo más tranquilo. Vamos a ver cuándo se pierde, como dijimos hoy, la capacidad buffer. ¿Está?
Entonces, ahora vamos a hacer una dilución mucho más grande. Vamos a hacer una dilución 1 en 1000. Es decir, a la concentración inicial la vamos a diluir, a hacer que sea 1000 veces más chica que la inicial, que la que empezamos trabajando hoy. Si hoy dijimos que era 1, así que sería 1 sobre 1000, sería 10 a la menos 3 molar, ¿no? Tanto Sí. la del ácido como la del acetato. ¿Mm? Entonces, si cambio, ¿cuánto sería la concentración de sodio? ¿5 por 10 a la menos 4? Está bien, ¿no? Sí. 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 Y finalmente la concentración de la suma de los dos sería 10 a la menos 3. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a hacer el mismo reemplazo acá. Decimos que en el balance de cargas, sodio vale igual que a menos y tiene un valor de 5 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y acá decimos que acetatos es igual a ácido acético, perdón, es igual a la concentración total del ácido menos la concentración de acetatos, es decir, 10 a la menos 3 molar menos 5 por 10 a la menos 4, es decir, 5 por 10 a la menos 4 molar. ¿Mm? Ahora, si hacemos el mismo cálculo que siempre y vamos a que pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada, que sería 5 por 10 a la menos 4 molar, sobre la concentración del ácido conjugado, que Andrés, es 5 por 10 a la menos 4 molar. Sí, una pregunta. Creo, no sé si me equivoco, pero ¿no dijiste que si tenía una menor concentración ya no puedo despreciar protones y oxidrilos? sí, pero quiero que lo demostremos con un número. Ah, ¿Sí? está bien. Entonces, hasta acá la historia no cambia respecto de lo de hoy y nos sigue dando que el pH es 4,75. El pH 4,75 viene de protones, una concentración de protones 1,78 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ahora, entre este valor y este, no hay 100 unidades de diferencia. La diferencia es más chiquita. Entonces, en ese caso, ¿qué nos queda? Tenemos que ir a la ecuación de David-Hugel, a la ecuación de Henderson-Hasselbalch extendida, la que contempla protones y oxidrilos. ¿Mm? A ver, fíjense, el pH va a ser bastante cercano al 4,75, pero por ahí lo que nos conviene es decir, bueno, a ver, acá no hay una diferencia de mayor de 100, entonces a protones lo tengo que considerar. ¿Pero qué les parece? ¿Oxidrilos no seguirá siendo despreciable? Pues si desprecio oxidrilo me resulta más fácil. ¿Mm? Entonces, esto no sirve, lo tenemos que volver a hacer. ¿Sí? Pero tengo que considerar por lo menos a los protones acá. ¿Sí? Entonces digo protones más sodio. ¿Está bien? Y entonces en este caso, a los protones también los tendría que estar contemplando, porque esto debería ser, fíjense que esto era, acuérdense que esto venía de acá, acético es igual a esto que puse acá, 10 a la menos 3, como dice acá, pero le tengo que restar a menos. A menos era igual a sodio más protones. Entonces acá lo podríamos reemplazar como 5 por 10 a la menos 4 molar menos protones. ¿Está bien? Es decir, esto podría ser igual que lo mismo que dijimos hoy, 10 a la menos 3 molar menos protones. Y cuando voy a reemplazar en la K de acidez, me quedaría que
ahí la ecuación de Henderson, pH, va a ser igual a el pKa más el logaritmo de la concentración de la base, que es sodio, es decir, 5 por 10 a la menos 4 molar, menos protones. ¿Sí? Y acá, fíjense que este no es un menos, sino que es un más. Porque como esto venía así, este menos a este lo pasa negativo, pero a este lo pasa, que era menos, lo pasa menos por menos más. Entonces finalmente queda sumando. ¿Está de acuerdo? Dividido la concentración del ácido, que sería 5 por 10 a la menos 4 molar, más los protones. ¿Está? Ahora, acá estamos en un problema. Esto no lo podemos resolver así, porque protones es parte de nuestra incógnita. Entonces no podemos aplicar directamente la ecuación de Henderson. ¿Sí? Y en este caso, el pH va a ser diferente. ¿Mm? ¿Cómo podemos resolver esto? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tenemos que hacer acá? Diluimos 1000 veces el buffer, entonces ya tenemos que considerar los protones. ¿Mm? Andrés, una pregunta. ¿Acetatos no es igual a protones más sodio? Sí. ¿Y por qué van un menos entonces? Sí, En 5 por 10 yo a la porque menos lo quise 4 hacer como menos. antes. No, está bien. Esto sería así. Eso es menos sodio, esto es más oxígeno. Si no desprecio nada, quedaría así. Esta es la ecuación de Henderson sin simplificar. ¿Sí? Sí, eso sí, lo que yo digo es arriba de eso, donde escribiste 5 por 10 a la menos Acá está, 4. mirá. Sodio, en realidad sodio es lo que conozco, que es lo que vale 5 por 10 a la menos 4, porque lo saqué de acá, del balance de masas. ¿Sí? Del balance de cargas lo que saco es esto, que acetatos es igual a acetatos más oxígeno y ahora protones más sodio. ¿Sí? Ahora, como sodio es igual a concentración de, bueno, al valor que le di acá, concentración de la sal, ¿sí? Entonces directamente me quedaría que acetatos Es igual a es protones más igual sodio. a todo lo que puse menos los protones y los oxidrilos. ¿Sí? A ver, esta resolución ya no la podemos hacer, porque acá tenemos algo que no pudimos, que no podemos descartar. Los oxidrilos sí, porque se van a hacer chiquitos, pero protones lo tenemos que contemplar. Entonces no podemos usar la ecuación de Henderson acá. ¿Sí? Vamos a reordenarlo y vamos a hacerlo de nuevo. ¿Les parece? Así podemos hacer toda la deducción juntos y van a ver que no es un problema mucho más difícil de lo que ustedes piensan. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Mm? De nuevo, el balance de carga. Me queda que A menos más OH es igual a protones más sodio. ¿Está bien? Decimos que seguimos simplificando oxidrilos y nos quedamos con protones. ¿Está bien? Entonces, de acá lo que podríamos decir era que A menos es igual a sodio más protones. ¿Está bien? A sodio lo conozco, ¿sí? Tenías razón vos en lo que decías. Sodio lo conozco y esto vale 5 por 10 a la menos 4 más protones. Ahora, de acá nos vamos a el balance de cargas. Y el balance de cargas dice que acético más acetato, no, perdón, el balance de cargas ya estábamos. De acá nos vamos al balance de masa. Dice acético más acetatos es igual a 10 a la menos 3 molar. ¿Mm? Y entonces, si queremos reemplazar acá, podemos decir que esto es igual a
esto, ¿se acuerdan cómo era? Era 10 a la menos acético, sería igual a 10 a la menos 3 molar menos acetato. ¿Sí? Y acetato, ¿cuánto vale? Acetato vale esto que tenemos acá. 5 por 10 a la menos 4 molar más protones. ¿Está bien? Entonces, finalmente esto quedaría como que 5 por 10 a la menos... No, 10 a la menos 3 menos 5 por 10 a la menos 4 es 5 por 10 a la menos 4 molar menos la concentración de protones. ¿Está bien? Entonces, tenemos que despejamos acético y que despejamos a menos. Entonces, lo que podemos hacer es no ir a la ecuación de Henderson, pero sí entrar en la constante de acidez. Entonces, en la constante de acidez decimos que protones por acetatos, donde a menos sería igual a 5 por 10 a la menos 4 molar más protones, todo eso dividido el ácido. Y el ácido sería 5 por 10 a la menos 4 molar menos la concentración molar de protones. Ahora, tengo que despejar de acá. Paso el 5 por 10 a la menos 4 menos protones multiplicando a la K de acidez, entonces me queda K de acidez por 5 por 10 a la menos 4 molar menos K de acidez por protones. Y eso sería igual a, multiplico acá, fíjense, me queda protones por 5 por 10 a la menos 4 molar más protones al cuadrado. Vamos a terminar teniendo una ecuación cuadrática. Ahora simplemente reordeno y me queda que, si escribo acá, ven, ¿no? Protones al cuadrado más, en los que tengo acá protones, sería K de acidez más 5 por 10 a la menos 4 molar, todo eso multiplicado por la concentración de protones, menos K de acidez por 5 por 10 a la menos 4 molar, y esto sería igual a 0. Y acá tengo la cuadrática que me permite calcular el pH de este buffer en estas condiciones. ¿Se animan a hacer esa cuenta? Puede ser 0,022. A ver, otro valor más. A mí me dio 1,67 por 10 a la menos 5. Sí, a mí también. Entonces, fíjense, es lógico, ¿y el pH cuánto da? Si esto vale protones, ¿cuánto daría? 4,78. A ver, es lógico que como nosotros sumamos los protones
al numerador y restamos al denominador, entonces la concentración del pH aumentó un poquitito. Entonces podemos ver que el pH aumentó a 4,78 y no es el mismo pH que cuando el buffer no está tan diluido, ¿sí? Ahora, la cuestión acá es, está bien, esto sigue siendo un buffer, y para mí sí, porque fíjense que el pH sigue siendo bastante parecido al pH inicial del buffer. Habría que ver, para ver si sigue siendo un buffer, qué pasa cuando le agregamos los 10 mililitros del hidróxido del ácido clorhídrico. ¿Mm? De manera de ver si se modifica más el pH o no. Se lo dejo eso como tarea para el hogar. ¿Se animan a hacerlo ustedes o quieren que lo hagamos ahora? No sé qué hora es. 4:30. ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué pasa si nosotros a esto le agregamos protones? ¿Cómo cambiaría esto? ¿Sí? Va a aumentar el pH. El pH va a aumentar. Está bien. No, si le agregamos protones, el pH va a bajar. ¿Mm? Sí, perdón, al revés. Quise decir Va a bajar. que va a Sí, lo que bajar. habría que ver es cuánto. ¿Mm? No importa, este lo dejamos así. Este no le vamos a hacer esa cuenta. Lo importante es, aumentó tanto la dilución que ya no se hicieron despreciables los protones y los oxidrilos, y los tuve que tener en cuenta en el cálculo. Pero es importante ahí como buffer, sigue siendo un buen buffer. La capacidad buffer va a ser muy chiquita, porque lo que vimos era que la capacidad buffer bajaba mucho con el incremento de la dilución. Sigamos con las diapositivas, ¿les parece? Esta diapositiva ya terminamos. Ahora, tenemos otra, que creo que es la última que vamos a ver hoy, que dice, bueno, ¿qué buffer necesito y cómo lo preparo? Porque en realidad el buffer que yo vaya a usar depende de a qué pH deba hacer la regulación. Porque, por ejemplo, el buffer acético acetato es un buen buffer, pero ¿cuál va a ser el pH al que mejor va a regular? Y bueno, no me lo contestan, pero el pH al que mejor va a regular, yo supuse ya se habrían dado cuenta. Sería el pH donde coincide con el pK, ¿sí? Cuando el pH es igual al pK, es el pH donde mejor es la capacidad reguladora de ese buffer. Y es en el momento a donde las concentraciones de la reserva ácida y la reserva alcalina son iguales, ¿sí? Entonces, cuando yo busco preparar un buffer, me tengo que fijar en el pK del ácido o en el pKa del ácido o en el pKb de la base, de acuerdo del pH en el que yo quiera regular. Si yo, el mejor buffer que puedo obtener con el ácido acético es de 4,75, porque es el que coincide con el valor del pK. Pero también voy a poder regular a valores de pH más menos 1, ¿sí? De pK más menos 1. ¿Sí? Entonces, de 4,75 el buffer de acético acetato también va a ser un buen buffer para empezar a regular en el intervalo desde 3,75 hasta 5,75. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre la mejor capacidad reguladora, como lo vamos a demostrar en la clase que viene, va a estar al valor de 4,75. Si yo quiero usar amoníaco, por ejemplo, ¿sí? El amoníaco tiene el mismo pKb que el ácido acético, que el pKa del ácido acético. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué pH será mejor la capacidad reguladora del amoníaco como buffer? ¿Qué les parece? ¿O a qué pOH? No sé qué les resulta más fácil responder. ¿Entendieron la pregunta? Si en vez de un buffer de amoníaco yo quiero usar, en vez de acético quiero usar amoníaco como buffer, ¿sí? A donde decimos que
El amoníaco tiene un pKb de 4,75, es decir, es el mismo que el valor es el mismo que el pKa del ácido acético. ¿Sí? Tendría que... pH 4,75. pOH con 4,75 que equivale a un pH de 9, ¿no? 9,25. ¿Está bien? Entonces el amoníaco estaría bueno para regular entre 8 y 10. ¿Sí? Más o menos, habría que limitar bien los extremos, pero sería 4,75, si se lo resto a 14 me da 9,25. Entonces podría regular desde 8,25 hasta 10,25. Más o menos sería el intervalo de valores de pH en el cual el amoníaco sería un buen regulador. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tengo que pensar respecto de qué buffer necesito. Ahora, si yo necesito regular a un pH 1 o a un pH 14, ¿qué voy a usar como buffer? Un ácido o una base que esté muy concentrado, que sea fuerte, digamos. Si tengo que trabajar a pH extremo, me voy al otro tipo de buffer, al primero que mencioné. Ahora, para buscar entre medio, vamos a buscar estos buffers que mencionábamos hoy, de un ácido débil y su base conjugada, o una base débil y su ácido conjugado. ¿Sí? Y siempre para lograr, como dice ahí, la mejor capacidad reguladora, el pK del ácido o el pKb de la base tiene que ser lo más próximo posible al pH o al pOH de lo que se desea regular. ¿Sí? Ahora la Profe, pregunta... Ay, perdón. Decime, ¿No es válido eso del pH igual al pKa o pKb en el caso 1, digamos, en una base o ácido muy concentrado? No, porque no hablamos de ácido base muy concentrado solamente, hablamos de un ácido fuerte o una base fuerte. Entonces el pH o el pKa, acordate que la K de acidez sería infinita para un ácido fuerte, tiende a infinito. Claro. Entonces no vale hablar del pKa. ¿Tá? Bien, ahora, ¿cómo lo preparo? Fíjense, si esta tablita que apareció ahí a la izquierda solamente es válida para los buffers de tipo ácido débil y base conjugada o viceversa. Entonces, fíjense, si yo quiero regular a un pH igual a pKa, entonces la relación entre las especies va a ser 1 a 1. ¿Sí? Es decir, la relación entre el ácido débil y la base conjugada va a ser 1 a 1. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos hoy acá, del acético acetato, es uno de esos tipos, a donde la relación era 1 a 1 y por eso era que por lo general se podía simplificar la ecuación de Henderson. Ahora, si en vez de yo querer regular a 4,75, quisiera haber tenido que regular a 3,75, entonces la relación ácido-base conjugada debería haber estado desplazada. Y en ese caso tendría que haber tenido 10 veces de ácido respecto de una de la base. Es decir, el ácido debiera haber sido, si antes era, bueno, no me acuerdo las concentraciones, pero no importa. La concentración del ácido debiera haber sido 10 veces por encima de la concentración de la base. Y si por el contrario quisiera regular a un pH más alcalino, es decir, pK más 1, ¿sí? El pK de acidez más 1, es decir, acá sería 5,75, lo que tendría que hacer es que la concentración de la base sea 10 veces más grande que la concentración del ácido. ¿Está bien? De ahí hay una gran variación de valores de concentración a donde el pH del buffer va a ir variando. ¿Está bien? Ahora, fíjense, si yo hago una dilución 100 a 1, el pH todavía no va acá, todavía va a ser igual, porque las especies, los oxígenos y los protones van a seguir siendo despreciables. Y ahí la relación de las especies es grande, pero las unidades de pH van a cambiar en pKa más menos 2. ¿Sí? Si es 100 del ácido respecto de 100 de la base, el sería pKa más 2, y si es 100 del, no, perdón, si es 100 del ácido respecto de una de la base, es pKa menos 2, y si es 100 de la base respecto de una del ácido, es pKa más 2. Es decir,
Ahí si fuera ácido acético, por ejemplo, estaríamos regulando entre 4,75 menos 2 sería 2,75 y 4,75 más 2 sería 6,75. El rango es más grande, pero lo que pasa es que la capacidad buffer ya se reduce mucho. Entonces, en este caso, siempre conviene trabajar en un intervalo de valores de pH cercanos al pKa más menos 1. Si me voy más lejos de más menos 1, entonces la capacidad de reguladora es muy baja y por eso se dice que ya estaría fuera del intervalo de trabajo útil de un buffer. Bien. Seguimos preguntando lo mismo que decíamos hoy. ¿Cómo preparo el buffer? ¿Cuáles son las posibilidades de preparar el buffer? Una es la que hicimos nosotros. Por ejemplo, necesitamos este buffer. Podría ser exactamente el buffer que preparamos para este problema. Entonces, una posibilidad es al ácido agregarle la sal sódica o una sal muy soluble de la base. ¿Está bien? O de la, ¿sí? Entonces, todo lo que ponga va a quedar como yo lo puse. ¿Sí? Si las relaciones de concentración son muy próximas. Si son muy alejadas, puede hacer que haya un desplazamiento de equilibrio. Pero si son próximas, como corresponde en un buffer, todo lo que ponga va a quedar como estaba. Entonces, acá tenemos el ejemplo que les acabo de decir. Una forma de llegar a ese buffer es mezclando el ácido con la sal. Pero no es la única. Otra forma de llegar a un buffer es mezclando el ácido débil con una base fuerte. ¿Con cuánta base fuerte? Y no tengo que ponerle mucha, porque si yo le pongo una cantidad de base suficiente como para neutralizar el ácido fuerte, entonces eso no va a ser un buffer. Voy a tener la sal directamente. O si pongo un exceso, voy a tener la sal en exceso de base, pero eso no es un buffer. Para que yo tenga un buffer, tengo que agregar una cantidad suficiente de base de manera que la relación final de las concentraciones del ácido y de la sal sean próximas entre sí. Supongamos que quisiéramos preparar el buffer que preparamos hoy. A ver, anoten esto. Queremos preparar el buffer acético acetato. Es el mismo que usamos para hacer todos los problemas acá. Vamos a la primera concentración de ácido, ¿sí? La primera concentración de ácido era 1 molar y teníamos 500 mililitros. ¿Está bien? Ahora, lo que voy a hacer para preparar ese buffer es agregar hidróxido de sodio 1 molar. ¿Sí? ¿Se entiende la consigna? Tengo 500 mililitros de ácido acético, 1 molar, que era lo que empezamos trabajando hoy. ¿Se acuerdan que antes le agregaba 500 mililitros de acetato de sodio 1 molar y preparaba un buffer? Ahora, al ácido acético 1 molar le voy a agregar hidróxido de sodio 1 molar. Ahora, ¿qué volumen de hidróxido Andrés, de sodio tengo que agregar? ¿Sí? ¿podrías dejar de compartir pantalla así se ve el pizarrón? Ahí está, mira. La consigna es Gracias. 500 mililitros de acético 1 molar. Y le agrego hidróxido de sodio 1 molar. Ahora, la pregunta es, ¿qué volumen de hidróxido de sodio le voy a tener que agregar si quiero que el pH del buffer sea de 4,75? Es decir, igual que el pK. ¿Está bien? ¿Me lo dicen ustedes? Chao, pues maldito. Chao, pues maldito. Juro que no quiero nada, que no quiero. ¿Sale o no sale? ¿Está muy desorientado? Hacemos esto, miren. Balance de masa, de nuevo. Acético más acetato, aquí es igual. Acá, ¿de dónde va a salir acético más acetato? Solamente va a venir de acá. No es como en el caso anterior,
a donde yo debía sumar el acético al acetato que agregué como tal. Porque acá agrego hidróxido, yo no agrego más acetato. Entonces acá la concentración total del buffer va a ser 1 molar por 500 mililitros, dividido ¿cuánto? Y los 500 mililitros que puse, más el volumen de hidróxido de sodio. Me jorobaron, esto ya no puedo resolver porque el volumen es mi incógnita. ¿Está bien? Por otro lado, vamos al balance de masa para el sodio. La concentración de sodio, ¿qué va a ser igual? Al volumen de sodio, de hidróxido de sodio, por 1 molar, que es el, ¿cómo se llama? Que es la concentración, dividido, de nuevo, 500 mililitros, más el volumen de hidróxido de sodio. Acá está 2 veces el volumen de hidróxido para colmo. Cada vez se complica más. Y después vamos a ¿dónde? Al balance de cargas, donde me dice que protones más sodio, eso es igual a acetatos más oxidrilos. Lo bueno de este problema es que como estamos trabajando con concentraciones altas, podemos sacarnos de encima protones y sodio. Entonces, fíjense, acá lo que podemos decir es que todo el sodio que ponga va a ir destinado a formar acetatos, ¿sí? Eso es bastante lógico, porque si yo hubiera sido más prolijo y planteaba antes el equilibrio, iba a tener esto, ¿sí? Y si planteo el equilibrio del hidróxido de sodio, la disociación de hidróxido de sodio, ¿qué veo? Fíjense, yo agrego hidróxido de sodio. Todo lo que ponga van a ser sodios y oxidrilos. Esos oxidrilos, ¿qué van a hacer? Van a reaccionar con los protones. ¿Qué va a pasar? Los van a neutralizar. Entonces, si se neutralizan estos protones, ¿qué efecto tiene sobre este equilibrio de disociación del ácido acético? Favorece la formación de acetato. Favorece la disociación con la formación de acetato. Entonces, por eso se entiende. Y esa formación de acetato va a ser mucho más intensa que la formación de acetato debida a la disociación espontánea del ácido acético, ¿sí? Como si el acético estuviera no más que en agua. Es una reacción de neutralización. Entonces, de esto me permite explicar el porqué de todo lo que yo ponga de hidróxido de sodio va a ser igual a la cantidad de acetatos que se formen en el buffer. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acá no me queda otra cosa que reemplazar y decir, bueno, en el balance de carga me quedó que sodio es igual a acetato, y sodio yo sé que tengo esto que está acá, ¿sí? En el balance de masa me quedó que acético más acetato es igual a esto, por lo tanto, yo sé que si acetatos es igual a sodio, entonces me quedaría que acético va a ser igual a esto menos esto, ¿está bien? Y si lo escribo, me quedaría que pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de acetatos, y acetatos vale volumen de sodio, de hidróxido de sodio, por 1 molar, sobre 500 mililitros, más volumen de hidróxido de sodio, dividido acético. Y acético dijimos que era igual a 1 molar por 500 mililitros sobre 500 mililitros más volumen de hidróxido de sodio menos acetato. Y acetatos es igual a sodio. Menos volumen de sodio por 1 molar sobre 500 mililitros
más volumen de hidróxido de sodio. ¿Está bien? Fíjense, 500 mililitros de volumen de hidróxido de sodio está multiplicando y dividiendo. Por lo tanto, se puede simplificar. Y esto me quedaría así. Y el problema ya está resuelto. ¿Cómo sería? pH lo tenemos que dar como dato. Dijimos que queríamos un buffer de pH 4,75. Después dijimos que el pKa era el ácido acético, así que es 4,75. Esto quedaría más el logaritmo de volumen de hidróxido de sodio. Fíjense otra cosa, se puede simplificar todavía más cosas, porque todas las concentraciones son 1 molar. Entonces me queda en función de volúmenes. Entonces eso sería volumen de hidróxido de sodio sobre 500 mililitros, 500 no 50, menos volumen de hidróxido de sodio. ¿Está bien? Entonces de acá directamente podemos despejar volumen de hidróxido de sodio. ¿Se animan a hacerlo? Acá tenemos 4,75 menos 4,75 es 0. ¿Sí? Entonces, el antilogaritmo, bueno, hay que despejar este valor. ¿Sí? ¿Cuánto da? A ver. ¿Están haciendo la cuenta? Sí, profe. Ahora en un segundo. ¿Puede ser 250? $250 mililitros. ¿Sí? Fíjense que eso es bastante intuitivo. Ahora lo vamos a tratar de interpretar. ¿Por qué? A ver, ¿todos terminaron con el número? Yo pongo 500 mililitros de ácido acético, 1 molar. ¿Sí? Y quiero que el pH sea igual al pKa. Es decir, si el pH es igual a pKa, significa que acético y acetato tienen las mismas concentraciones. ¿Está bien? ¿Y cómo hago para que el acético y acetato tengan las mismas concentraciones? Y tengo que hacer que la mitad del ácido que yo tenía se transforme en acetatos. Y para eso tengo que poner la mitad de la concentración del ácido en concentración de hidróxido de sodio para que desplace el equilibrio en un 50%. Por eso está bien poner 250 mililitros, que es la mitad del volumen aquel. ¿Está bien? Ojo, todo eso porque son las concentraciones iguales. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, pero ¿por qué daría o sea, el problema era con 500 la vez pasada y daba igual, digamos? No entendí. O sea, el problema que hicimos antes tenía No, 500. la otra vez sumabas 500 mililitros de acético a 500 mililitros de acetato de sodio. ¿Te acordás? Ah, sí, Ahora sí. no te da 500, te da 250, porque yo lo que quiero es llegar al mismo pH, pero agregando una base fuerte. ¿Está bien? Claro. Entonces, Sí. no estoy agregando más. A ver, les pregunto, a ver ustedes qué opinan, porque hoy están bastante despiertos, así que está buena la clase. Hoy teníamos una concentración total que era un poco más grande. ¿Sí? Porque fíjense, en el primer buffer que preparamos, a donde mezclábamos los 500 mililitros de acético con 500 mililitros de acetato, ¿sí? Era la concentración total era igual a acético más acetato, o mejor dicho, era igual a la concentración del ácido más la concentración de la base. Es decir, la concentración total del buffer estaba dada por, ¿se acuerdan que era 500 por 1 dividido 1000? Es decir, 0,5 más 0,5. Pero si sumo las dos, me daban 1 molar.
acá, en este caso, la concentración total del buffer no va a ser 1 molar, porque sería, en este caso que tenemos ahora, la concentración total sería igual, la concentración del ácido a la concentración del ácido, porque la base solo desplaza el equilibrio, pero no aporta más acetatos. Entonces eso sería, la concentración total sería, miren, 1 molar por 500 mililitros dividido 500 más 250, que es lo que agregué. Tengo que corregir por dilución, ¿sí? ¿Cuánto daría acá la Andrés, concentración? perdón, ¿podrías dejar de compartir otra vez? Uy, Así se ve bien el perdón, pizarrón. me Gracias. olvido de eso. ¿Mm? Acá, miren, lo pueden ver acá. En el primer buffer nosotros sabíamos que en donde se formaba al acético le agregaba acetato de sodio, sumaba las concentraciones de los dos para llegar a la concentración total. Como los dos eran 1 molar, la concentración total terminaba siendo 1 molar. La dilución compensaba la diferencia en la concentración. ¿Tá? En este caso, la concentración total del buffer va a estar dada por el ácido acético, porque el hidróxido de sodio no aporta más acetatos, solo va para desplazar el equilibrio. Entonces, si hago eso, con la concentración de ácido acético puedo calcular la concentración total del buffer. Y esa concentración total estaría dada por 1 molar por 500 dividido el volumen total, que sería 500 más 250, que es lo que agregué. ¿Cuánto da la concentración total? 0,67. Entonces, fíjense, la concentración molar en estas condiciones, la concentración total en estas condiciones es más chiquita. Por lo tanto, ¿qué buffer tendrá mayor capacidad reguladora? ¿Qué buffer tendrá menor cambio en el pH cuando le agregue esos 10 mililitros de ácido acético? ¿El de concentración total 1 o el de concentración total 0,67? El de 0,67. No, al revés. El buffer, cuanto más concentrado está, mejor soporta el agregado de un ácido de la base y menor es el cambio en el pH. ¿Sí? Ok. Los Sí. dos son buenos buffer y regulan el mismo pH, pero este está más concentrado, porque tiene mayor concentración total. Entonces va a aguantar, va a tener un menor cambio en el pH por el agregado de ácido clorhídrico, o de un ácido fuerte y de una base fuerte. ¿Sí? Si yo hubiera querido preparar un buffer con una concentración total igual a al inicial, no podría haber partido de esta forma de 1 molar. Tendría que partir de una concentración más alta, por ejemplo 2 molar. ¿Sí? Y ahí le agregó los 250 mililitros de hidróxido de sodio, y ahí sí la concentración total sería la misma. ¿Se entiende o los mareé demasiado ya? Uy, nadie contesta nada. Ya estoy terminando, no se preocupen. Último minuto, último clic del mouse. Otra forma de preparar el mismo buffer sería ahora agregando un ácido fuerte como ácido clorhídrico a la sal, al acetato de sodio. Entonces, si yo agrego ácido clorhídrico al acetato de sodio, voy a tener un buffer. ¿Pero cuánto ácido clorhídrico? De nuevo, voy a tener que ser cuidadoso con la cantidad de clorhídrico que agrego para llevar a la relación acético-acetato que yo necesito. ¿Sí? Si le pongo mucho, voy a tener acetato de sodio ácido. Perdón, si le pongo mucho ácido clorhídrico, voy a neutralizar, voy a hacer que todo el acetato de sodio reaccione con los protones y voy a tener ácido acético en medio ácido. Y eso no es un buffer. Ahora, tengo que ser cuidadoso. Y esto se los dejo de tarea. A ver. Dejo de compartir, así escribimos bien lo que ustedes tienen que hacer de tarea para el lunes. Y con eso vamos a empezar la clase, así que no se olviden de hacerlo. La consigna sería muy parecida. ¿Sí? Yo quiero preparar un buffer de pH 4,75. ¿Sí? El pH del buffer que quiero preparar es 4,75. El mismo que venimos hablando hoy.
Y para eso lo que voy a agregar es acetato de sodio, 1 molar, 500 mililitros, y a eso le voy a agregar ácido clorhídrico, también 1 molar, y la pregunta es, ¿qué volumen le tengo que agregar para llegar a preparar un buffer con ese pH? Y la pregunta final es, ¿cuál sería la concentración total del buffer preparado? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Como el Sí. anterior, digo. Es como la anterior, pero con la última mezcla que estaba disponible para preparar el buffer, ¿sí? La verdad que si entienden todos estos temas, todas estas preguntitas que venimos viendo en esta clase, ya el tema buffer lo tienen prácticamente dominado. Y con eso podrían hacer la mayor parte de los problemas de la guía. No sé si está Juan y tiene la guía a mano como para poder decirnos qué problemas se pueden hacer. Ya te presento, Gracias, Juan. por favor. El 10 lo pueden hacer tranquilamente. El 11. El 12 no, es porque de- tenemos que definir poder regulador. Exactamente, ya el 12 de poder regulador. ¿Sí? El Pero, 13 por ejemplo, pueden el hacer 13, el pH, pero no el beta, porque ese también necesitamos el poder regulador. exactamente, sí. Y el 14 también. El 14 también. Fíjense que el 14, la parte A es común. La parte B es teniendo en cuenta la fuerza iónica. ¿Está bien? Entonces eso, por ahí déjenlo para la clase que viene, la parte B. El Hasta ahí 15, podrían hacer todo. el 15 también, ¿eh? Mejor. Sí, el 15 se puede hacer fácil también. Y el 16, no sé si no se podía hacer, Juan, ¿vos qué decís? Y el 16, lo que pasa es que lo definimos en función del beta. Está bien, no, entonces no. No, Hasta el el 16 15. no. Hasta el 15 se pueden hacer todos. Todos no, había uno de sulfídrico que me parece que no. Pero después los vemos. Sí, te referís al problema 9. Sí, al 9. Al 8, perdón. Al 8. Los dos, Y 9. 8 y 9. Igual podrían intentar hacerlos a esos dos. Dice, ¿hay clase de consulta el viernes? Sí, como siempre, ¿no? Sí, como siempre, 1:30. El link para entrar a la consulta quedábamos que era el mismo que para esta clase, ¿no, Juan? Es el mismo que de acá, sí. Exactamente. Sí. Buenísimo. Bueno, si están de acuerdo, terminamos por hoy. Hoy los maté, no lo dejé hacer problema. Hacemos el viernes, no hay drama. Sí, profe, yo me retiro porque tengo otra clase, así que gracias. Nos Hasta vemos. el lunes o hasta el Nos vemos, viernes. profe. Buen fin de. Chao. Gracias igualmente. Gracias. Chao, hasta luego. Chau. Estuvo buena la teórica, ¿eh? Estuvo buena.